Uruguay recibe a Ecuador por la fecha 10 de las eliminatorias. Uruguay en una crisis institucional, dudas sobre el liderazgo del entrenador. Ecuador con entrenador nuevo, tratando de amoldarse a la idea, viniendo de un empate, creo que con mejor viento en la camiseta que la selección celeste. Hoy, en Fico DT, analizamos el partido. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al video del día de hoy. Tenemos la previa de lo que nos va a dejar el partido de Uruguay que va a recibir en el Estadio Centenario a la selección ecuatoriana. Uruguay y Ecuador vienen bastante parejas en lo que son la tabla de posición de las eliminatorias. Uruguay, tercera posición con 15 puntos, decayendo notoriamente en su rendimiento. Por su lado, Ecuador buscando estabilizarse luego de un cambio de entrenador cuando sufrían alguna crisis institucional. Ecuador viene de empatar en la última fecha con su rival, que fue ni más ni menos que Paraguay. En su defecto, Uruguay de visita no pudo con el seleccionado incaico, cayeron 1-0 en un partido en el cual dejó más dudas que respuestas a todo el funcionamiento del seleccionado celeste. Si arrancamos por la selección uruguaya, es inevitable tener que comentar la crisis institucional que está sufriendo la selección uruguaya bajo el mando del entrenador argentino Marcelo Bielsa. Las declaraciones de Luis Suárez y Agustín Canovio, ex futbolistas ambos dos de la selección nacional, cuestionando el liderazgo del mismo, poniendo en jaque todos sus quehaceres y sus responsabilidades en frente al grupo y a la gestión de funcionarios, hacen denotar de que la situación no está calma, no es un muy buen momento para la selección celeste. El entrenador argentino ha sido cuestionado por su desempeño y sus formas de manejarse hacia el plantel, así como también cómo trata a los funcionarios. Mucha gente decía que esto no podía afectar y que tenía que salir fortalecida la selección uruguaya. Sin embargo, en el partido con Perú se notó un rendimiento bastante por debajo de lo normal, un rendimiento de algunos jugadores que sorprendió y que además tuvo un sistema táctico bastante cuestionado por parte de la prensa, que creían que el entrenador había errado desde lo técnico-táctico. Sin embargo, las palabras del entrenador post partido eran de calma, de cautela, de que nada estaba perdido y de que quizás el resultado no había sido positivo, pero estaba conforme con los esfuerzos de los jugadores seleccionados. Desde nuestra humilde opinión, creemos que gran responsabilidad de la derrota de Uruguay ante Perú fue del entrenador. Lógicamente, es el principal responsable de todo esto, porque al final de cuentas es el que pone los jugadores. Recordemos que, por ejemplo, jugadores como Guillermo Varela, devenido de lateral a zaguero central, Manuel Ugarte, que pasó a jugar de volante central a un defensa central en una especie de línea de tres. Hubieron muchos jugadores que jugaron fuera de posición y que no tuvieron un buen rendimiento. Casos de Pelistri ingresando en la segunda parte, también jugando como un segundo delantero en lugar de jugar en su posición natural. Maximiliano Araujo, que pasó a jugar de carrilero volante en vez de jugar de extremo, que es su posición habitual en su equipo. Sorprende las decisiones del entrenador uruguayo claramente, pero a su vez también hay que estar tranquilos porque vuelven de sus sanciones ni más ni menos que José María Jiménez, el zaguero central del Atlético Madrid, y Matías Olivera, el lateral izquierdo, que el entrenador también ha utilizado como zaguero por el sector zurdo. Creo que son dos altas muy importantes para esta selección, más que nada pensando en que si están y son titulares, el equipo se puede armar de otra manera. Varios cuestionamientos han habido sobre varios jugadores del centro del campo, al hecho que los rumores de la prensa al día de hoy dicen que el jugador Nicolás de la Cruz, ex River Plate, actual Flamengo, podría llegar a ser titular, que no viene de sumar minutos en la fecha pasada y pasaría a ser titular en este encuentro ante la selección ecuatoriana. La última vez que Uruguay y Ecuador se enfrentaron en Montevideo fue victoria de la selección uruguaya por 1-0 en el año 2021, en el mes de septiembre. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron fue en el 2023, hace exactamente un año y un mes, donde Ecuador derrotaba en Quito por 2-1 a la selección celeste.
Importante tener en cuenta que la selección uruguaya está en el tercer puesto, que de sumar de a 3 estaría trepándose prácticamente que a un punto de la selección argentina, también colocándose en una posición inmejorable para clasificar a la siguiente Copa del Mundo. En su defecto, el seleccionado de BKCS, si no lograra la victoria y hubieran otros resultados, podría salir de la zona de clasificación directa, algo que lógicamente el conjunto de la selección Tri no estaría deseando que suceda. Obviamente. En el último partido nos vamos para el lado de Ecuador. En el último partido empataron 0-0 con la selección paraguaya. Ha tenido muy buenos rendimientos el seleccionado ecuatoriano, de muy buen rendimiento algunos de sus jugadores, como Ener Valencia, su centrodelantero goleador histórico, Moisés Caicedo, para mí el mejor futbolista de esta selección, y lógicamente los tres zagueros que tiene Ecuador son de lo mejor que hay hoy en día en el continente, salvo algunas excepciones de algún futbolista brasilero o argentino. Piero Hincapié, William Pacho y Félix Torres son los tres mejores que hay en el continente. Me parece que ahí BKCS tiene un muy buen trabajo seleccionándolos y poniéndolos en campo, porque son lo mejor que he visto en estas eliminatorias. Me parece que son muy competitivos, que generan mucha seguridad a su selección y que le da libertad al resto de los jugadores para poder ser ofensivos. El conjunto ecuatoriano para mí tiene un estilo de juego muy agresivo y de mucha intención de ir hacia adelante. En su defecto, Uruguay, si bien con la selección paraguaya en la doble fecha pasada no logró la victoria en Montevideo, Uruguay cuando juega de local tiene una propuesta muy agresiva, muy de ir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos esperar para este encuentro? Claramente va a ser un choque de estilos muy similares. Selecciones que van hacia adelante, selecciones que juegan con la intención de atacar, de ser protagonistas. Veremos cuál es la selección que le roba el balón a cuál, y a partir de ahí se empieza a generar el interés del partido. Me parece que por su parte el seleccionado ecuatoriano va a tener el fuerte del ataque por las bandas, sin embargo la selección uruguaya lo va a tener en el centro del campo. Creo que si de una vez por todas el entrenador argentino logra juntar a Valverde, a De la Cruz, a Georgian de Rascaeta, a Manuel Ugarte, va a lograr un muy buen rendimiento en el centro del campo para poder lastimar a la selección ecuatoriana. Es importante, si Ecuador juega con línea de 3, que los extremos de Uruguay sean Facundo Pelistri por derecha y Maximiliano Araujo por el sector izquierdo, y Darwin Núñez sea el centro delantero. He estado leyendo en las redes también las críticas para el entrenador uruguayo, porque venía poniendo al futbolista Olivera. Creo que va a salir del equipo titular luego de haber jugado solamente 45 minutos ante Perú. En su defecto, la selección ecuatoriana tuvo un bajo rendimiento de Pervis Estupiñán en lo que fue el encuentro ante Paraguay, pero creo que no va a echar mucha mano en esa posición el entrenador argentino Sebastián BKCS. Sí me puedo imaginar el ingreso de Alan Minda como gran posibilidad de juego, o John Yeboah en el centro del ataque. El tema es que, claro, Ecuador tiene una generación muy buena de futbolistas. Mencionábamos la línea de 3, mencionábamos el buen rendimiento de Moisés Caicedo en el otro encuentro, pero no podemos dejar de destacar la presencia de Alan Franco en el centro del campo, o en los extremos de Kendry La Joya Páez y Gonzalo Plata. Ecuador tiene muchísimo para ofrecer, sin duda. Ecuador va a tener que salir a buscar el partido, lógicamente, pero Uruguay me parece que en esta oportunidad se va a llevar los 3 puntos. Me imagino una victoria muy ajustada para el seleccionado celeste. Me imagino que puede llegar a ser un 1-0, como máximo un 2-1, pero con una diferencia de un único gol en este encuentro. Si llegaste hasta acá, no olvides dejar tu like y suscribirte, dejarme tu comentario en la cajita de comentarios ahí abajo y decirme qué es lo que pensás, cómo ves este encuentro y cómo crees que vayan a ser los resultados de esta fecha. Te deseo que tengas una buena jornada, nos vemos en el próximo video, se cuidan, se portan bien, chau chau. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.